se encuentra este gigante azul que la ciencia llama planeta Tierra, pero nosotros le llamamos hogar. En él siempre hay algo en movimiento, algo nuevo que nos asombra, pero también constantemente se están cumpliendo ciclos. Cada una de las estaciones durante el año, el día, la noche y también la vida y la muerte. Mientras en el continente europeo, en pleno medioevo, la Iglesia Católica declaraba los días 1 y 2 de noviembre como Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, en el continente americano, aún sin descubrir, se pensaba también en la veneración a deidades, familiares y amigos difuntos, claro, con una visión un poco distinta. Diferencias entre mayas y aztecas. Los mayas se asentaron en el sureste de México en una amplia zona, abarcando Guatemala, Honduras y El Salvador. Su civilización alcanzó su apogeo siglos antes que los aztecas, del 750 a.C. al 950 después de Cristo, y su declive fue gradual. Adoraban a dioses como Chac, el dios de la lluvia, y Kukulcán, la serpiente emplumada, y su lengua está emparentada con las lenguas de Sudamérica. Se sigue hablando por pueblos como los lacandones, zoques, tzotziles y tzetzales. No tuvieron un imperio consolidado, sino ciudades-estado gobernadas por los sacerdotes. Contaban con un sistema de escritura avanzado, con ideogramas, es decir, símbolos que representan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas, y el concepto del número 0. Además de las matemáticas, eran expertos en astronomía. Gracias a esto, tuvieron cálculos más exactos acerca del movimiento de los planetas y construyeron pirámides más altas que las de los aztecas, arcos y cúpulas que los antes mencionados no tenían. El imperio azteca o mexica se extendía desde el Golfo de México hasta el centro del país, con algunas zonas de superposición con la cultura maya. No establecieron su imperio sino hasta el siglo XIV, alcanzando su punto álgido justo antes de la llegada de los españoles en 1521. Adoptaron elementos de las culturas locales, como la adoración a Tlaloc, el equivalente del dios maya Chac, y Quetzalcóatl, el equivalente de Kukulcán, pero también trajeron su propio panteón, del que la deidad de la guerra y el sol, Huitzilopochtli, es la más poderosa. Construyeron un imperio centralizado, la Gran Tenochtitlán, en el lago de Texcoco, con un solo gobernante, el Huey Tlatoani, y un sistema de tributos en la región. Desarrollaron impresionantes avances agrícolas, como chinampas, y sofisticados sistemas de drenaje, además de tener una higiene personal que asombró a los españoles porque les permitía tener un ejército sano y poderoso. Estas dos civilizaciones tenían un profundo respeto a la muerte. Por lo tanto, sus celebraciones a la vida después de la vida eran muy importantes. Sí, dije vida después de la vida, ya que ambas pensaban en la muerte no como un final, sino como el inicio de un arduo camino a la eternidad. Los mayas tenían un festival que hasta la fecha se sigue celebrando, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, en el que cada día está dedicado a un tipo de ánima diferente y que se conoce como Hanal Pixán, que se traduce como comida de las ánimas o comida para el alma. En estos días, los mayas realizan ofrendas, altares y en algunos casos rituales sagrados como las misas dedicadas a las ánimas. Los mayas veían a la muerte como una parte de un ciclo cósmico. Pensaban que el universo estaba representado por un árbol sagrado denominado Yaxche o Ceiba. Cada sección de este gran árbol estaba asociada a un reino diferente. Las ramas más altas eran el hogar de los dioses nobles. La base del árbol representaba el plano terrestre y sus raíces el inframundo o Xibalbá. ¿Qué creían los antiguos mayas que les ocurría a las personas después de abandonar sus cuerpos y el plano terrenal? Los entierros eran preparados para que el alma emprendiera un viaje al inframundo, a menudo a través de cuevas y cenotes, para luego renacer. El enterramiento de los cuerpos bajo las casas o en tumbas se hacía así para mantener a los ancestros cerca.
permitiendo que los vivos pudieran comunicarse con ellos y ofrendarles sustento en días festivos. Los objetos funerarios como ofrendas, comida, herramientas, vasijas y armas que se colocaban en la tumba tenían la función de ayudar al difunto en su viaje y en la transición a la vida futura. Los entierros también reflejaban creencias sobre el mundo espiritual y la relación de los vivos con los dioses. La práctica de colocar el cuerpo en posición fetal simbolizaba el regreso a la madre tierra y el renacimiento. El enterramiento de las cenizas de los reyes en vasijas y la construcción de templos sobre ellas era una forma de honrar su legado y asegurarse de que su memoria perdurara a través del tiempo. Todos los difuntos, después del momento del entierro, iban a Xibalbá, que es el inframundo maya. Simboliza la lucha entre el bien y el mal y la importancia de la perseverancia para superar los desafíos de la vida. A pesar de ser el inframundo, los mayas creían que los cenotes, considerados puertas a Xibalbá, también eran sus principales fuentes de agua, conectando la muerte con la vida. En el Popol Vuh, los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque descienden a Xibalbá para vengar a su padre. Tras superar las pruebas y vencer a los señores de Xibalbá en un juego de pelota, se transforman en el sol y la luna, convirtiéndose en los astros que protegen a la humanidad, completando así su ciclo y renacimiento. Ahora el difunto es quien sigue el recorrido de los gemelos a través de Xibalbá, con la esperanza de sortear todas las dificultades que se le presenten en cada una de sus casas y renacer como seres gloriosos. El Xibalbá no tiene niveles con nombres específicos, sino que se describe como un inframundo de 9 estratos con diferentes casas y peligros. Entre sus niveles se encuentran la casa oscura, la casa del frío, la casa de las sombras, la casa de los jaguares, la casa de los murciélagos, la casa de las navajas, la casa de las lanzas, la casa del fuego, el juego de pelota, donde se tenía que derrotar a los señores del Xibalbá para poder alcanzar el anhelado renacimiento. El reino del Xibalbá estaba gobernado por un dios poderoso conocido como A-Uch, que también se entendía como la personificación de la muerte. Animales como los búhos y los murciélagos, y sobre todo los jaguares, estaban estrechamente relacionados con la noche y el inframundo. Generaban gran respeto y devoción. Ningún animal representa mejor la concepción maya de la vida y la muerte que la serpiente o can. Aunque las serpientes eran vistas como criaturas terrestres que se deslizaban por el suelo, eran representados seguido en el Xibalbá o surcando los cielos en la forma de la gran serpiente emplumada Kukulcán. Los aztecas celebraban su festival de un mes de duración en el que honraban a los antepasados y a los dioses del inframundo durante el mes de agosto. Todo empezaba con el entierro del cadáver. Esto, para los aztecas, significaba una transición hacia el inframundo, un ritual para asegurar el viaje del difunto y acompañarlo en su camino hacia la otra vida. En algunas tradiciones, se colocaba un perro xolotzcuincle para guiar al difunto en su travesía por el Mictlán. Se dice que solo los perros de color pálido y sin pelo podían servir de guías y que los de pelo oscuro ya habían estado ahí en alguna vida anterior. Para los guerreros y algunas otras personas, el cuerpo era cremado. Las cenizas se guardaban en una urna funeraria junto con un mechón de cabello de su nacimiento y otro de la muerte, además de una piedra verde en la boca que simbolizaba la vida. Generalmente se enterraban en sus propias viviendas, pero también en cuevas sagradas o templos, dependiendo del estatus social del individuo. Los entierros eran un ritual para asegurar un viaje seguro a los diferentes destinos del inframundo. Los ritos simbolizaban la continuación de la vida después de la muerte y la canalización del dolor de los deudos. Una vez enterrados, la diosa azteca de la tierra, Tlaltecutli, consumía los cuerpos de los difuntos, liberando sus almas para que emprendieran el viaje hacia su destino final. Representaba el dualismo de la tierra como vientre que da vida y la tumba que la recibe, asegurando el ciclo eterno de la existencia. Aunque devoraba los cadáveres, también era una deidad generativa, pues se creía que su destrucción dio origen a la vida en el cosmos. A partir de aquí, el alma inicia su recorrido por el Mictlán, o sea, el inframundo. Acompañémosla en su camino hasta la morada de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, quienes gobiernan el lugar de descanso final. Los 9 niveles del Mictlán, según se describen en diferentes fuentes como el Códice Florentino, son 1.
Apanohuacalhuia o Itzcuintlán, el primer nivel donde el alma cruza un río que divide el mundo de los vivos y el mundo de los muertos con la ayuda del perro Xoloitzcuintle. Pero estos no ayudarán al difunto si éste se portó mal o maltrató a algún animal en vida. 2. Tepetli Munamictlán. Consiste en 2 cerros que se abren y se cierran sin previo aviso, y hay que ser muy hábil y veloz para no quedar triturado por la eternidad. Este nivel está regido por Tepeyolotl, dios de las montañas y los temblores. 3. Itztepetl, la montaña de obsidiana, cuyas filosas navajas desgarraban los cuerpos de los muertos que debían escalarla. Uno pensaría que ya despojado de la carne terrenal, esto no sería un problema, pero la creencia mexica era más compleja. El viaje era también de purificación y sufrimiento simbólico. 4. Yecahuán, o Etzeecayán, el lugar del viento de obsidiana, un sitio frío y desolado, en donde el difunto tiene que enfrentarse a fuertes vendavales que lo despojarán de toda propiedad hasta dejarlo totalmente desnudo. 5. Pancuecuetlacayán. Este nivel representa un desierto con pedernales, un lugar de gravedad reducida y fuertes vientos que complican el movimiento. Atravesar este nivel es tan difícil que puede llevarse años, y si sales será por la buena voluntad de los mismos vientos o por un mero golpe de suerte. 6. Tehuiminaloyan, el lugar donde la gente es flechada por manos invisibles que se encuentran a las orillas. Se dice que las flechas que son lanzadas no son más que las flechas perdidas en todas las guerras de la historia, que buscan terminar con la esencia del ánima, y la única forma de salir de ahí es ser muy rápido y ágil para evitarlas. 7. Teocoyopaloyan, el sitio donde los jaguares abrían los corazones de los muertos. Si lograbas evitar a los jaguares del camino, de cualquier modo, al final, sí o sí, un enorme y aterrador jaguar te arrancaría el corazón y lo comería para poder continuar. 8. Itzmitlan Apochcaloloca, un lugar de aguas negras interminables que tendrás que cruzar a nado y que marca el final de la descarnación del alma. Inmediatamente saliendo de la purulenta agua, el difunto se encuentra con un valle invadido de una espesa niebla. Es entonces cuando entra el siguiente nivel, Mictlán, el noveno y último nivel, donde el alma finalmente se encuentra con Mictlantecutli y Mictecacihuatl, los señores de la muerte, para alcanzar el descanso eterno. El camino hacia el Mictlán no era un lugar de castigo o recompensa, sino un proceso de desapego gradual donde el alma se transformaba y se deshacía de sus ataduras terrenales. Este proceso tardaba 4 años. Para auxiliar al difunto en su complejo viaje, los vivos realizaban una serie de rituales y ofrendas en celebraciones anuales, donde las familias realizaban ceremonias y ofrecían incienso, mantas, maíz, flores y otros objetos al difunto para darle sustento y guía. Después de los 4 años se consideraba que el alma había llegado a su destino y la conexión con el mundo de los vivos finalizaba. Las ofrendas del Día de Muertos actuales se conectan con las tradiciones de estas dos culturas a través de un proceso de sincretismo, donde las prácticas prehispánicas se fusionaron con las costumbres católicas traídas por los españoles. Varios elementos y conceptos clave de la ofrenda moderna tienen sus raíces en estas civilizaciones. Los mayas y los aztecas, al igual que en la actualidad, colocaban las ofrendas en las tumbas con objetos y provisiones que los difuntos pudieran necesitar en su travesía. Civilizaciones como la maya concebían la muerte como una parte crucial del ciclo de la vida, la creación y el renacimiento, no como un final temido. Esta visión se refleja en la celebración actual, que se caracteriza por la alegría y la memoria, y no solo por la tristeza. Elementos prehispánicos en la ofrenda:
copal. El copal, una resina aromática, se utiliza en las ofrendas para guiar y purificar a las almas con su aroma. En la antigüedad también se quemaba como una forma de purificación y ofrenda a los dioses, cempasúchil. Esta flor, conocida como flor de los muertos, se utiliza para adornar altares y guiar a las almas con su color y aroma. Agua se ofrece para calmar la sed del espíritu tras su largo viaje. Aire. El papel picado representa el aire y, según la creencia popular, anuncia la llegada de los difuntos con su movimiento. Fuego. Las velas y veladoras representan el fuego y sirven como guía para que las almas se encuentren su camino a casa. Tierra. Se simboliza con semillas, frutos y las flores de cempasúchil. Comida. Las ofrendas incluían alimentos elaborados con maíz, como los tamales y otros productos agrícolas de la temporada, como frutas. Perros xoloitzcuintles. Estos perros eran considerados guías en el inframundo y se les enterraba junto a sus dueños para ayudarlos en el viaje. Sal. Purifica el alma y ayuda a que el cuerpo del difunto no se corrompa en el camino de regreso. Pan de muerto. Representa la fraternidad y el afecto hacia los seres queridos que han partido, y su forma redonda representa el ciclo de la vida y la muerte. Calaveritas de azúcar o chocolate simbolizan la muerte siempre presente y son un elemento icónico de la celebración. Las ofrendas varían según el estado de nuestro país y se adaptan a las tradiciones locales, aunque comparten los elementos más comunes. Si algo hay seguro cuando nacemos, es que moriremos. Y la celebración del Día de Muertos es una forma de reunir a la familia, la viva y la que con recuerdos evocamos. Si dejamos que esta tradición se pierda, entonces de verdad moriremos. Ojalá que la idea de los mexicanos acerca de la muerte se conserve, que sigamos riéndonos de ella, que la comamos en forma de calavera de dulce, compartamos con ella una buena borrachera y persista la idea de que con la muerte no se acaba la vida. Debemos motivar a las nuevas generaciones para que continúen con este maravilloso vínculo con aquellos seres queridos que ya partieron y cuyas fotografías contemplamos en ese altar en donde, tarde o temprano, alguien colocará la nuestra. Y recuerda que en México, lo que se ama nunca muere. No hay vida sin los muertos, ni muerte sin los vivos. No es un adiós, es un hasta luego, un puente tendido, un eterno fuego, sus pasos ligeros en este sendero, unidos por siempre. Con un te quiero. Día de muertos, fiesta de color, las almas regresan con su fulgor, ofrendas, calaveras, pan de sabor, honramos la vida. Celebramos el amor.